Señor os bendiga, hermanos. Este es un tiempo ahora de alabanza y adoración, así que pues os ruego que nos pongamos en pie, por favor, y vamos a cantar un coro, una canción. Muy bien, vamos a tratar de centrarnos en el Señor, adorar su nombre en este momento con el Salmo 42. El Salmo 42 que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y creo que es un coro que todos conocemos y que podemos usar para que se pare un poquito el tiempo y adorar al Señor y clamar a Él por su presencia, como lo dice el Salmo, como el ciervo busca. Ok, vamos a cantarlo juntos. A capela es una cosa muy bonita también, ¿no? Y que nos recuerda mucho a siglos pasados. ¿Lo podéis hacer conmigo? Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Podemos decirlo otra vez con todo nuestro corazón. Señor, como brama el ciervo por las aguas, así, Señor, clamamos a ti. Tantas cosas que no sabemos, que no llegamos a ellas, Señor. Pero clamamos por tu presencia, por tu unción sobrenatural sobre nuestras vidas, por tu provisión en tiempos de escasez, por todo lo que necesitamos. Nuestros recursos están en ti. Y a ti volvemos nuestros ojos en estos momentos, en estos minutos. Volvemos nuestros ojos a ti, Señor, para adorarte y buscar tu presencia. Y te lo cantamos desde el fondo de nuestro corazón. Díselo al Señor. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Una vez más, lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Aparentemente solo tenemos cuerdas aquí, así que vamos a decir una vez más. Lléname,
lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor, lléname, Señor. Gracias. Vamos a cantar una canción más que dice así: yo te busco con fuego en mi corazón. ¿La sabemos todos? ¿Sí? A ver las manos. Vale, pues ¿me ayudáis a pasar aquí el...? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenemos un piano? Sí. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco. Recibe en mí adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco una vez más. Yo te busco, yo te busco
con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe en mí adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito. Amén. Tomad asiento. Bueno, pues continuamos. Queremos cerrar de la mejor manera, seguir revisando la palabra de Dios, y para eso está con nosotros y es un privilegio. Estamos muy agradecidos por tener la oportunidad de tener con nosotros a Valdir Stornellen. Valdir ha estado desarrollando por muchísimos años muchos ministerios, pero algunos de ellos que son muy interesantes, trabajando con World Vision, con Visión Mundial por muchos años, y también sirviendo en la Alianza Evangélica Mundial, ayudando como un asesor. Y para nosotros es un privilegio escucharle como conferenciante en esta noche. Gracias, Valdir. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, gracias. Bueno, es un privilegio enorme estar con ustedes en esta oportunidad, en este congreso, al final de este día que ha sido muy rico. Empezamos por la mañana y si recuerdan, en un momento Alex pidió que nos sentáramos y después de pedir que nos sentáramos empezó a cantar. Y mientras empezó a cantar, mis ojos se fueron a las pantallas, porque yo quisiera estar seguro de poder captar la poesía, poder captar lo que él intentaba comunicarnos. Y por un momento me vi mergullando, se dice, mergullando en la poesía, en el drama humano de la persona que se pone de rodillas buscando la orientación de Dios para un momento de su vida, y ahí una lucha. Así empezamos el día. Y yo decía a Samuel Escobar, que de alguna manera el canto de Alex, y me han dicho que es de él, ¿no? Refleja tanto de la experiencia de ustedes en los últimos años, pero refleja la experiencia de Brasil hoy, con sus 14 millones de desempleados y la lucha. Así empezamos el día, la lucha por encontrar la voz de Dios, la presencia de Dios en el contexto en el cual vivimos. Hicimos muchas cosas en este día. Nos fuimos a la historia, a la cultura, para entender un poco el mundo en el cual nació el grito de la reforma, la búsqueda
por algo diferente que Dios siempre nos quiere dar. Fuimos a la palabra, a la centralidad de la palabra en la historia misma de la Reforma, pero no solamente como algo del pasado, pero como algo para nosotros, para nuestros días, la palabra de Dios. En la tarde mergulhamos en las consecuencias de la Reforma, en el ejercicio de la ciudadanía, en los diferentes aspectos de la vida humana. Pero todo eso lo hicieron ustedes en el español de Cervantes. Y ahora acá estoy yo hoy en la noche y hablo portuñol. Perdónenme porque yo no, mira, es que tengo dos problemas. Uno es que la gente me pregunta dónde aprendí español y nunca lo aprendí. De hecho, la respuesta que tengo es que lo aprendí en las calles de América Latina, pero vosotros habláis español de otra manera. Pero me han dicho que no me van a traducir, así que lo que ustedes tienen es un poco de portugués, un poco de español, un portuñol, espagués, y así quiero estar con ustedes en este evento, en esta noche, hablando sobre una espiritualidad atrayente. De hecho, lo que vengo para estar con ustedes, más que todo, vengo como un pastor que, como usted, como un líder en la vida de la iglesia, que como usted busca escuchar a Dios, que vuelve siempre de nuevo a la palabra de Dios, porque espera encontrar en esta palabra la riqueza que te va a orientar en el caminar de la vida, como un pastor que en oración tienes noches oscuras, y en oración tienes días claros, como un pastor que busca escuchar el gemido de cada generación, la esperanza de la juventud, y que cree que Dios tiene una palabra para cada dimensión de nuestra vida, y que cree que Dios tiene una palabra para cada generación, y que siempre de nuevo la invitación de Dios para nosotros es una invitación para la conversión. Por eso hoy en la noche, mucho más que hablar de los 500 años de la Reforma como una celebración, quisiera hablar con ustedes sobre la necesidad de que esta experiencia del encuentro con los 500 años sea una experiencia de conversión. Porque de hecho, si la Reforma tiene una palabra para nosotros, es un llamado a la conversión. Cuando al inicio de este año empecé a entrar en contacto con algunos de los escritos y el personaje de Lutero, el padre de la Reforma, si me permiten, soy luterano, algo me impresionó. Como sabemos, en 1505, con 22 años, Lutero hizo la promesa de hacerse monje en un momento dramático de su vida. Entró en el monasterio y en 1512 ya se había tornado un doctor de la Biblia. Empezó a enseñar la Biblia. Pero cuando años más tarde, en 1545, Lutero vuelve a mirar a estos años, mira lo que dice. Dice así: aunque yo vivía como un monje sin mácula, delante de Dios
me sentía como un pecador y con una conciencia extremadamente perturbada. No podía creer que Él estuviese apaciguado conmigo. De hecho, yo no lo amaba. Por el contrario, odiaba al Dios justo que castigaba a los pecadores. A pesar de su empeño en ser un monje ejemplar, la profundidad con la que exponía las Escrituras y su búsqueda por un Dios misericordioso, solo encontró a un Dios castigador y se veía a sí mismo sumido en sus culpas, llegando a odiar a Dios justo, pues a ningún otro Dios podía encontrar. Esa fue la realidad de su vida, hasta que en una intensa lucha con Dios y consigo mismo volvió a encontrarse con lo que él dice, cautivo, con extraordinario ardor, con la palabra de Pablo en Romanos, cuando ésta habla de la revelación de la justicia de Dios, en Romanos 1:17. Hasta entonces, él se sentía prisionero de una interpretación según la cual un Dios justo castiga a los pecadores, hasta que esta palabra lo lleva a un descubrimiento que cambia toda su vida y su teología. Él habla así de esta experiencia. Finalmente, dice Lutero, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo presté atención al contexto de las palabras de Romanos 1:17, específicamente. En esto, la justicia de Dios es revelada, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Aquí me sentí como si yo hubiera nacido de nuevo, dice Lutero, por completo, y hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Allí, otra cara totalmente diferente de toda la Escritura se manifestó a mí. Entonces adoré con las más dulces palabras, con un amor tan profundo como el odio con el que antes yo odiaba la expresión justicia de Dios. Así, ese pasaje de Pablo se convirtió en una verdadera puerta al paraíso. El camino del odio a Dios hasta la puerta del paraíso es un camino fascinante, es un camino esencial. Es de hecho la puerta de entrada para la percepción de la reforma misma y para escuchar la palabra del Evangelio para hoy. Sin esta percepción y sin esta experiencia, de hecho no entendemos la reforma. Porque para entender la reforma es imprescindible estar dispuesto a escuchar a Dios y a obedecer a su llamado. Es por eso que tenemos que seguir el camino de la celebración hacia la conversión. Es decir, celebramos 500 años de la mejor manera si nos acercamos a los padres y madres de la Reforma hambrientos por este Evangelio que transforma la vida, la cambia profundamente, nos da un otro sentido, continuamente nos da un otro sentido de vida y nos pone y nos coloca en el camino de la obediencia. En el camino de la obediencia al Evangelio, como lo hicieron nuestros padres y nuestras madres en la Reforma.
en esta invitación a la conversión al Dios de la gracia que nos justifica por la fe en cada tiempo, junto a cada generación. Quiero destacar algunos aspectos que me parecen importantes y lo hago baseado en algunos de los principios de la Reforma. Y el primero es uno de los solas y es de hecho el quinto de los solas: Soli Deo Gloria. La Reforma empieza con Dios. Eso es siempre el punto donde se debe empezar. No empezamos con nosotros mismos. No empezamos con nuestras interpretaciones. No, empezamos con Dios. Empezamos con el Dios que nos llama. Empezamos con el Dios que es el Dios de la iglesia. Es la iglesia la que está en las manos de Dios. Él cuida, sustenta la iglesia en el transcurso de la historia. La iglesia, por tanto, nunca muere y nunca murió. La Reforma es una manifestación más de este hecho, de que Dios cuida de su iglesia. Y si Él nos llama hoy a servir a Él, es para que tengamos la experiencia que Él siempre nuevamente nos da, y que es la experiencia de hacer parte de su iglesia, para entrar en la experiencia del reino de Dios y ponernos a servicio de Dios en el mundo, en la generación, en el contexto en el que vivimos. Soli Deo Gloria. Nosotros empezamos con la adoración. La adoración que reconoce que Dios es el Dios de su reino, que Dios es el Señor de la iglesia y que nos da el privilegio enorme de participar en ella. Así que nosotros acá que representamos, que sea la iglesia luterana que tiene 500 años, que representan algunas de las iglesias más nuevas, todos nosotros solamente somos mendigos en la palabra de Lutero, con la única diferencia de que nosotros sabemos, como él decía, dónde hay pan. Dios siempre nuevamente levanta personas que lo oyen, se vuelven a su palabra y lo obedecen a través de la vida. Hay que convertirse continuamente a este Dios. Y hay que aprender a decir siempre de nuevo: Soli Deo Gloria. Y en la Reforma, una de las tradiciones de la Reforma es que para cada uno de estos principios o para cada una de estas dimensiones hay una palabra de esperanza, hay un anuncio. Y hay una palabra de denuncia, hay un damnamus. Así que el anuncio de hoy es Soli Deo Gloria. El anuncio de hoy es que la iglesia es de Dios. Y como ayer, Él despierta a hombres y mujeres a partir de un nuevo encuentro con su palabra. Y nos envía a servirle en su tiempo y en nuestra generación. El anuncio, la buena nueva, es de que Dios es Dios. Y la denuncia ocurre cuando dejamos de escuchar, de oír la palabra de Dios como una novedad de vida. Y nos enseñoreamos de la iglesia como si fuera nuestra, transformándola en nuestra casa, en un feudo particularizado y lejos de una invitación para que las nuevas generaciones
y nuevas agrupaciones humanas se encuentren con ese Dios y con ese evangelio que nos lleva a la puerta del paraíso. La denuncia es cuando nos olvidamos de que Dios es Dios y pensamos y actuamos como si la iglesia fuera nuestra. Soli Deo gloria. Sola Escritura es mi segundo movimiento, sola Escritura, porque es en esta Escritura que se genera un encuentro con la palabra de Dios que revitaliza y rejuvenece. Dios tiene una palabra siempre nueva. Dios tiene una palabra para cada generación. Dios tiene una palabra que moviliza el corazón. Dios tiene una palabra que reorienta la vida. Dios tiene una palabra que produce sentido y lo pronuncia en nuestro vernáculo, siempre de nuevo. Nosotros vivimos de la palabra de Dios. Sin ella no tenemos nada que decir. Sin ella no tenemos nada que anunciar. Sin ella no tenemos nada que vivir. Nosotros somos esclavos de la palabra de Dios. De ella bebemos. De ella comemos. De ella nos alimentamos. Y en ella encontramos las respuestas para las agonías para las agonías más profundas de nuestra vida. Pero esta es palabra de Dios, no es nuestra. Es interesante que las iniciativas y los movimientos de reforma siempre terminan regresando a las Escrituras. Y este regreso a las Escrituras trae una frescura que generaciones anteriores muchas veces ya la han perdido. Y muchas veces se transformaron en obstáculos para esta escucha renovadora de la palabra de Dios. La escucha de la palabra de Dios es algo que necesitamos recuperar siempre de nuevo. Este reencuentro con las Escrituras pasa por hombres y mujeres que lo hicieron en el pasado. Por eso escuchamos a hombres y mujeres de la Reforma, pero antes de eso, antes de ellos, a otros escuchamos. Y lo escuchamos hoy acá. Agostinho de Hipona es uno de ellos. Escuchar a Dios por la voz de hombres y mujeres que en el decorrer de la historia lo han escuchado también y han generado caminos de obediencia que nos inspiran hoy. Pero esa escucha de la palabra de Dios no es solamente una escucha de nuestros padres y madres en la historia, pero es también un encuentro con las Escrituras que genera una escucha que conecta con cada generación. Es una escucha de las Escrituras que conecta con las agonías y los dolores y las destrucciones de nuestro tiempo, desde la perspectiva de la reconstrucción de la vida en todas las áreas en que eso se hace necesario. La palabra de Dios tiene una interminable capacidad de conversar, de charlar con cada generación. La palabra de Dios tiene una capacidad enorme de traer sentido para cada vida, en cada contexto. A veces en los contextos más olvidados del mundo, la palabra de Dios entra como una palabra de esperanza, una luz en el medio de las tinieblas. Así que la Reforma nos invita al encuentro con esta palabra que tiene sentido siempre de nuevo y genera en nosotros un compromiso
por toda la vida. Y al encontrar con esta palabra, nosotros nos ponemos de rodillas, porque Dios está hablando con nosotros. Pero al sermos encontrados con esta palabra, nos ponemos de pie para servirle a Él. Pero es importante recalcar que el encuentro con esta palabra de Dios, que el encuentro con las Escrituras no es un encuentro con letras muertas, no es un encuentro con un paquete de doctrinas, no, el encuentro con las Escrituras es fundamentalmente el encuentro con Cristo. Es decir, las Escrituras no llaman la atención hacia sí mismas y no se pueden ver como un razonamiento teórico marcado por un conjunto de afirmaciones y reglas desprovidas de vida. Por el contrario, las Escrituras nos invitan a encontrar a Cristo y en Él encontrar el pulso de la vida de Dios, con todo lo que eso significa en términos de la manifestación de amor, la expresión y compromiso transformador de Dios hacia nosotros. En el camino del encuentro de las Escrituras, con las Escrituras, nos encontramos con Cristo. Lutero afirmaba eso de forma muy clara. Cuando hablaba incluso en alemán, no decía was Christum treibet, quiere decir todo lo que el Cristo que nos mueve, la palabra que nos lleva a Cristo. Y esta palabra que nos lleva al Cristo encarnado, al Cristo de la Galilea, al Cristo de la cruz, al Cristo crucificado. Por eso, cruz sola es nuestra teología. Todos nosotros vivimos a partir de Cristo, el Cristo crucificado y el Cristo resurrecto. El anuncio de hoy es que la palabra de Dios nunca envejece y siempre tiene una frescura y novedad de primavera. De ella dependemos hoy como ayer, y en el contacto con ella podemos experimentar lo que Lutero experimentó en su tiempo cuando dice: otra cara totalmente diferente de toda la Escritura se manifestó a mí. Entonces adoré con la más dulce de las palabras, con un amor tan profundo como el odio con el que antes sentía por la expresión de justicia de Dios. El anuncio de la palabra que nos lleva a decir: Señor, te amamos y en ti encontramos sentido y dirección para nuestra vida. Y eso nos has mostrado en Cristo y a Él seguimos. La denuncia se hace necesaria cuando pensamos que tenemos el derecho absoluto de interpretación de las Escrituras, cuando las consideramos nuestro monopolio, y peor aún, cuando la usamos para mantener nuestro status quo y nuestros beneficios. En estos casos, lo que la palabra de Dios nos trae es el juicio de Dios. Y de esta tentación nunca estamos libres. La palabra que anuncia la gracia y denuncia cualquier intento de quererla solamente para nosotros y interpretarla como la queremos.
Porque y este es mi tercer movimiento, esta palabra es una palabra que para más allá de nosotros mismos, es una palabra que genera comunidad. Ecclesia reformata, dice la Reforma, Ecclesia reformata, Ecclesia semper reformanda. Esta palabra genera una comunidad de donde brota la vida. Esta comunidad es participativa y esta comunidad es misional, que quiere decir es una comunidad que vive como un testimonio para Soli Deo Gloria y como una invitación para que otros vengan a saber dónde hay pan. De hecho, la Reforma no es un paquete, es un movimiento. Lutero mismo nunca fue un teólogo sistemático. Lutero, se podía decir, fue un teólogo ocasional. Y como un teólogo ocasional respondía a desafíos e invitaciones de diferentes contextos. Se podría decir que la reforma en algún sentido es un movimiento que afecta varias dimensiones de la vida de la vida de entonces. La reforma es un movimiento del monasterio hacia la ciudad. Es un movimiento para fuera del monasterio y muchas veces y nosotros sabemos del papel importante que los monasterios tuvieron en la historia de la iglesia, pero la importancia de salir del monasterio e irse a la ciudad para que esta palabra encontrase espacio en la ciudad. La reforma es un movimiento de la curia para la comunidad. Quiere decir de un centro de poder que piensa que puede controlar la palabra para la comunidad, donde la palabra en el vernáculo es apropiada, es entendida, es lida y es vivida. La reforma es un movimiento del dogma, por así decir, para la cotidianidad de la fe. Del dogma que se establecen en los concilios para la vida, como se debe vivirla a cada día, en todas las áreas, en todas las dimensiones de la vida. La reforma es un movimiento del clero hacia la vocación. Hay una palabra en alemán que se dice Beruf, que es vocación, que es servicio, que es ser llamado por Dios para vivir en su nombre en cada área de la sociedad. Así que el clero no tiene el monopolio para nada, porque la fe cristiana es vivida como un testimonio en las diferentes áreas de la vida y en los diferentes sectores de las comunidades en nuestras ciudades. El principio del sacerdocio universal de todos los santos reconfiguró la eclesiología, valoró la comunidad y democratizó la fe. Gracias a Dios por la reforma. Democratizó la fe. Ahora la palabra está en la mano de la gente. Ahora la palabra está expresa en la comunidad. Ahora se puede leer, se puede interpretar y se puede vivir. Es para todos. Soli Deo Gloria. Sola Escritura en el vernáculo, en la mano de la gente, es así siempre de nuevo. Eso es anuncio de las buenas nuevas. Así anunciamos un evangelio que cría comunidad y da la libertad de vivir la fe de forma autóctona, transformadora, misional. Y denunciamos un evangelio que encierra a la comunidad de fe.
La transforma en alimentadora promocional del clero y instituye jerarquías y edifica templos que tienen el tamaño del ego de sus líderes. La palabra liberta para la vivencia de la fe en la comunidad, democráticamente hablando, y con la vivencia del beruf, con la vivencia de la fe como una vocación que Dios nos da. Este movimiento, el movimiento de nuevo, el movimiento que sale, que saca la vida de la fe y la vivencia del evangelio del monasterio para la ciudad y también para la familia, es fundamental. El movimiento hacia la comunidad, el movimiento que nos invita a vivir la fe en todas las dimensiones de la vida, en cada generación, son marcas de la reforma. Y nunca podemos nos olvidar de que la Iglesia reformata, Iglesia semper reformanda. Y eso vale para ti y vale para mí. Esto vale para las iglesias más antiguas como las nuestras, las luteranas, las presbiterianas y otras más, pero vale para las iglesias nuevas, para las iglesias independientes. El continuo proceso de reforma es necesario para que el evangelio pueda producir nuevas experiencias de la vida y que la palabra pueda generar caminos de obediencia nueva delante de los desafíos, de las luchas de cada generación. La reforma es un sueño de esperanza. Solo Cristo es de hecho la fuente de nuestra esperanza. Así que al celebrar a los 500 años de la Reforma, lo hacemos conscientes de que el Dios de nuestros padres es nuestro Dios, de que el Dios de nuestras madres es nuestro Dios. Y como ayer, Él nos inspira hoy para ser de Él, para vivir para Él y hacer de la obediencia a Él el centro de nuestra vida. La reforma es un testimonio de que Dios está presente en la historia y nunca se deja enmarcar o limitar por ella. La palabra de Dios es viva y eficaz, y en el transcurso de la historia ha encontrado a hombres y mujeres que escuchan a Dios y se dejó impactar por esta palabra de Dios. Muchísimas veces estos hombres y mujeres vienen de donde menos se espera y vienen con la marca de lo desconocido. Vienen con la marca de la juventud y de la voluntad de experimentar de forma nueva e envolvente la vocación de amor y de servicio que Dios siempre tiene para nosotros. La reforma no quiere ser meramente celebrada. La reforma quiere ser vivida. Y eso significa escuchar. Eso significa escuchar al evangelio con el hambre de los que no se dejan saciar por nada menos que por el Dios de la gracia, de la justicia y de la misión. Eso significa responder a los desafíos de nuestro tiempo con el coraje, el ímpetu, la intensidad y el discernimiento profético de los reformadores, y hasta en contra los reformadores, teniendo en cuenta los principios orientadores que nuestros padres y nuestras madres en la fe nos legaron.
Asumir la reforma significa renunciar a las Romas dentro y fuera de nosotros. Está siendo engañado el que piensa que Roma está solo en Roma. Roma no tardó mucho a moverse a Wittenberg. Roma está donde están nuestros templos centralizadores, caciques eclesiásticos inamovibles, estructuras calcificadas, deseando ser servidas y queriendo que las nuevas generaciones funcionen como meras estaciones repetidoras del status quo. La reforma es un desafío al arrepentimiento y una invitación a la conversión. Es una nueva experiencia con el descubrimiento de que el justo vivirá por la fe. Ayer y hoy. Sola gracia. Sola gracia. Por tanto, dice Pablo a los romanos, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Solos Cristos. Y por un momento, quizás yo podría invitar a Alex a venir para cantar de nuevo el canto de la mañana. Pero entonces no lo voy a hacer. E invito a un tipo de ayer para que nos inspire con algo que él cantaba en su tiempo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí. Con él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador. Y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor. Satán con su furor ganarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Soli Deo Gloria.